los costos del Estado, los costos de la crisis, los costos del desarrollo, quiere que sean pagados por el pueblo, quieren que sean pagados por la gente, quieren que sean pagados a través de mayores impuestos al IVA, y sin embargo ellos entonces dicen, para que nosotros estemos dispuestos a invertir, entonces no nos cobre impuestos, favorezcanos, denos subsidios, etcétera, etcétera. Es una situación bastante delicada, porque en otros países sí, digamos, la empresa privada ha tomado bastante responsabilidad en este costo de la crisis. El país tiene que generarse un diagnóstico completo y certero para transformar su estructura de tributación. tributación. ¿Por qué pagar unos y por qué no pagar otros? Es uno de los planteamientos que se hace. Es ahorita lo que debería de realmente decidir el Estado, es decir, generar el diagnóstico suficiente para poder entonces operar. Pero volvemos a la propuesta de la ANEP. Es decir, si la propuesta de la ANEP es haga tributar a empresas informales, conviértalas en formales para que entonces puedan aportar, obviamente otra vez está pasando la responsabilidad a otro tipo de empresas y no está asumiendo lo que en propuesta concreta podría generarse desde el... En ese sentido, la propuesta de ANEP hace lo mismo que hacían los médicos brujos. La propuesta quiere sangrar al paciente y el paciente ya está en cuidados intensivos. Sencillamente, en términos generales, la propuesta desde los aspectos específicos fiscales y algunos institucionales como la supuesta flexibilización de los mercados laborales, como si existieran altos salarios en este país, lo que trata de hacer es desangrar aún más. Pero aquí es donde vemos la irracionalidad y verdaderamente los aspectos contradictorios de esta propuesta, que verdaderamente lo que nos está diciendo es que la ANEP no está interesado en corregir el problema. Sí, tanto es, pero si está proponiendo, entendería. Bueno, pues a eso vamos a desmenuzar cada una de las propuestas para ver qué tan factibles y qué tan realistas son. Por ejemplo, desde que entra el gobierno del presidente Funes, su paquete de política económica se puede decir que es una copia exacta de lo que prescribió el Fondo Monetario Internacional. No se puede descartar el argumento que hay despilfarro e ineficiencia en el sector público. O sea, usted está consciente de que esa es una medida que hay que corregir, porque no solo le corresponde a señalarla en esta administración, en el pasado era peor. Bueno, yo no sé si era peor, pero la propuesta específica que ellos hacen es que se congelen las plazas. Eso me parece razonable. Estamos apretando más, estamos exprimiendo aún más y creo que verdaderamente, por eso dije, se está yendo por el camino equivocado. Realmente el proceso de recuperación económica se continúa dando. Vamos a seguir creciendo durante los próximos 2 o 3 o 4 o 5 años a una tasa baja, pero sí se va saliendo de la crisis. Pues sí, es que va a crecer, pero en un crecimiento tan pequeño, ¿cómo puedes sustentar tú tanto ingreso fiscal como la base para poder tener estos incrementos de ingresos? Es una falsedad. A ver, doctor, dejemos... sí, Santiago. Sí, lo más importante es analizar el punto en el fondo. O sea, sí vamos a tener un crecimiento. Sí vamos a tener un crecimiento. Pero el fondo es un fondo político. ¿Por qué Nicaragua? Los inversionistas salvadoreños están yendo a invertir en Nicaragua. Y lástima que no tengo el dato así directo. Nicaragua está promoviendo sus inversiones, está protegiendo a los inversionistas. Lo que pasa es que aquí quiere que se proteja a los empresarios que no invierten aquí en El Salvador. Entonces, yo estoy de acuerdo. Una de las condiciones para el desarrollo económico del país es las inversiones. Debe de promoverse las inversiones, debe de favorecerse a los inversionistas,
debe de tratar de que en este país haya más empleo, pues sí, etcétera. pero yo estoy de acuerdo, Santiago, con eso que tú dices, pero estábamos hablando de la propuesta fiscal de la NEP. No, pero ahí le está haciendo referencia a los temas de crecimiento. Naira, solo una cosa, pero quiero terminar. No, permítame, doctor. Naira, esos 514 millones de dólares no a mí me gustaría referirme precisamente a este centro del crecimiento. Es decir, ya hemos discutido en varias ocasiones que el punto de esta palabrita crecimiento tiene un problema fundamental, por cuanto si nos centramos solo en el crecimiento, sin pensar en formas de desarrollo y sobre todo manteniendo círculos viciosos de esta forma de crecimiento, obviamente el país está enfrascado en un círculo vicioso. En todo caso, se debería pensar en esa base, diríamos, como potencial generadora de la productividad de la cual se sirve el sector y por consecuencia el país para crecimiento. No, pero es que no puede haber crecimiento si no hay aumento en la productividad, y esta solo se da por medio de la inversión. Y esa no existe. Si usted le pone un impuesto del 10%, ahí hay 82 millones de dólares. Y así yo le he contabilizado, en base a estas 12 medidas, que ya no voy a seguir por ponerme el tiempo, que podríamos tener un horizonte de ingresos adicionales para el Estado de más de 4.400 millones de dólares. Pongámosle que se aplique la mitad. No seamos radicales, que sean 2.000 millones de dólares. Y eso, si usted lo compara con la NEP, que está hablando de 541, y que la mayor parte la está basando en un crecimiento que con el 1% no te va a dar ese incremento de impuestos, realmente la propuesta de la NEP no significa nada. Pero esa es la materia económica, no como tal. Pero yo quiero ser, Santiago, hay dentro de la propuesta, porque insisto, yo creo que hay elementos muy importantes, para nadie es un secreto que dentro de los elementos que se plantean, que son 4, ampliar la base tributaria, y por eso entra el tema que decía, bueno, creo que muchos han sostenido de que el régimen simplificado, es decir, ¿por qué exprimirle más? Creo que eso ya lo discutimos. Sacarle más sangre al enfermo. Pero hay enfermos que están bien comidos, ¿no? Sí, sí. O sea, hay enfermos que están bien comidos. Perdón, es que en esta propuesta que hace la NEP, señala que todo el mundo pague, que todo el mundo se apriete el cinturón, pero ellos no. Exactamente. ¿Qué propuesta están haciendo los de la NEP de apretarse el cinturón? Están hablando de las condiciones, de que van a aceptar el impuesto a la seguridad. Están aceptando una reforma fiscal, de que van a aceptar de que se reestructure y que la carga fiscal caiga sobre el ingreso y la renta y no sobre el IVA que es pagado por los sectores. Entonces la NEP no asume ninguna responsabilidad. Si el Estado no tiene recursos financieros, no es posible tener una política de reactivación económica de este país. Ese es el primer punto. Punto para meditar. Para meditar. Y por eso es que yo hice una propuesta de medidas donde sacándole el 50% el Estado podría tener 2.000 millones de dólares o más adicionales si tiene una correcta política fiscal que le permita invertir. Yo no estoy de acuerdo con que se congelen las plazas en el Estado como concepto de generación de empleo. El Estado debe generar empleo a través de la inversión. A ver, pero a través de la inversión pública. Pero eso sería indirectamente. Yo me refería específicamente ya al monstruo burocrático. Estoy hablando de plazas burocráticas, pero por eso yo hago la aclaración, ¿verdad? Claro. Pero digo, el Estado tiene que ser un promotor del empleo a través de la inversión. Pero para eso necesita recursos. Sí, comparto mucho su... Y el Estado con recursos, además, indirectamente ser un promotor de la inversión, por ejemplo, reactivando el agro en este país. Aunque sea un pecado hablar de subsidio, yo creo que en este nuevo escenario político de transición que ha vivido el país, el tema de subsidio debió haber estado... Es un error del planteamiento de la ANEP quitar subsidios. Dice, o sea, que le va a subir más al costo. Le va a subir más el costo de la vida de la población, o sea, subiendo más la electricidad y el gas. Eso es un que no hemos tocado. Que yo quisiera enfatizar, porque, o sea, lo que yo veo en esta propuesta es un reciclaje de propuestas que ya se han mencionado, pero reciclaje de propuestas hechas aún antes de la crisis, pues. O sea, es un cassette que se repite y que se repite. No pero ¿qué es lo que ellos proponen que van a hacer ellos? No hay una política anticrisis.
No, ellos, los de la ANEP, ¿qué proponen? No he leído la propuesta. Bueno, pero es que ellos hablan de los 4.000 millones, pero bueno, ¿dónde está el cheque certificado que dice eso? Pues es que yo también le puedo decir, lo que yo le puedo decir es que yo también voy a poner 1.000 millones, perdón, que yo también puedo poner 1.000 millones, pero a lo que yo voy es que en este ajuste que se está dando y que está cayendo sobre las clases más desprotegidas, eso es lo que está pasando, y la propuesta de la ANEP le pone todavía, le pone más carga, y en ese y por ello es que yo quiero resaltar que debemos de parar este tipo de propuestas. Debemos de parar el ajuste que está haciendo el gobierno conservador de Funes y su partido político.